Seguimos con la historia de la República Aristocrática o República Oligárquica. Si es la primera vez que miras uno de estos videos, te recomiendo que veas toda la serie que te dejo abajo en la descripción. Si ya eres un suscriptor antiguo, te invito a que te unas a este canal en calidad de miembro, donde tendrás acceso a material exclusivo desde el primer nivel, el cual solamente cuesta 5 soles. Nos quedamos en el proceso electoral de 1912. El plan político del Partido Civil. El Partido Civil, que por entonces era dueño de la mayoría en las cámaras y de los órganos del sufragio, lanzó el 10 de diciembre de 1911 en una asamblea la candidatura de Antero Aspíllaga, cuyo leal apoyo al gobierno había contribuido a que éste resistiera incólume las dificultades creadas por la beligerante oposición parlamentaria en 1910 y 1911. En su programa de gobierno ofreció a Aspíllaga que se esforzaría por constituir un poder tranquilo y moderador que, respetando todas las opiniones, contribuyese a la espontánea y fecunda acción de los ciudadanos. Entre los puntos concretos que trató estuvieron la armonía entre los poderes ejecutivo y legislativo, la búsqueda de soluciones para las cuestiones internacionales que tenía el país, sin menoscabo para su honra y su dignidad, la atención a la defensa nacional, el respeto a las garantías individuales, la reforma de la ley electoral con la colaboración de todos los partidos, el ordenamiento del presupuesto, las garantías para el capital y el trabajo, la mejora de los puertos, el desarrollo de la salubridad, la política ferrocarrilera a base de vías de penetración para cumplir la aspiración nacional de enlazar la costa y el oriente, la mejora de las condiciones de la clase obrera con casas para ella, planes generales de higiene y de salubridad urbana y rural, el fomento del ahorro y seguros de protección e indemnización por accidentes de trabajo, la ayuda a las sociedades de beneficencia, el mejoramiento de los institutos armados, en fin. El plan de Aspíllaga era ciertamente un plan loable. El problema era que su partido, el Civil, ya había dominado durante mucho tiempo la política peruana y estos planes que ahora presentaba no representaban una lectura adecuada de la sociedad peruana de entonces. Según Basadre, el plan era, en conjunto, un programa de tipo conservador cautamente progresista. Aspíllaga tenía fama de ser un hombre circunspecto, elegante, honesto, caballeroso y maduro. A su larga actuación política en los más altos cargos solo le faltó la presidencia de la República. Unía una considerable fortuna y su mansión señorial era un gran centro aristocrático en Lima. Pero en su contra surgía la circunstancia que representaba de un lado la continuidad de un régimen político duramente combatido a lo largo de sus 4 años de existencia y de otro el predominio de un partido que de hecho gobernaba el país ya 13 años. La candidatura de Aspíllaga no fue popular, aunque estuvo provista de abundantes recursos económicos. El intento de unificación de las oposiciones. El 6 de enero de 1912 se reunieron en el Colegio de Santo Tomás de Aquino poco más de 200 personas. Escucharon un discurso de Enrique Barreda y Osma, que fue de franca crítica al gobierno, y eligieron la junta directiva del Partido Civil Independiente. La presidió Enrique de la Riva Agüero y lo acompañaron José Matías Manzanilla, Vicente Maurtua, Francisco Tudela y Varela, Amador F. del Solar, Antonio Miró Quesada, Enrique Barreda y Osma, Manuel B. Pérez, Leoncio Samanés, Juan E. Ríos, Víctor Eguiguren, Matías León, Domingo Olavegoya, Germán Schreiber, Julio R. Loredo, Francisco Mendoza y Barreda y Germán Arenas. Poco después se organizó una serie de conversaciones entre demócratas, cuya personería ejerció Nicolás de Piérola, civilistas independientes, representados por Enrique de la Riva Agüero y Enrique Barreda, liberales con sus personeros Augusto Durán y Wenceslao Valera, y constitucionales cuyos delegados fueron el general Pedro E. Muñiz y David Mato, para buscar un candidato presidencial común. Pero en una conferencia de partido celebrada el 11 de febrero se produjo la ruptura entre Nicolás de Piérola y los demás delegados. Piérola planteó una serie de condiciones para el pacto, tales como la protesta por las mutilaciones territoriales, el respeto a la Constitución, sobre todo en cuanto a las garantías ciudadanas, la exigencia de penas para quienes las violaran, el reajuste del Tesoro Nacional, la negativa ante el empréstito exterior, el cuidado en la administración del dinero público, la libertad y verdad del sufragio, la lucha contra las candidaturas, la elección de un candidato común y la autonomía de cada partido, que no debía ser incompatible, sin embargo, con la designación de un jefe para la alianza.
Acerca de los temas tratados en la reunión del 11 de febrero, hubo aclaraciones y rectificaciones hechas públicamente por los participantes en ella, pero se deduce que Pierola se negó a firmar el acta al encontrar inaceptable la fórmula planteada por Enrique de la Riva Agüero para elegir un candidato a la presidencia que no ofreciese resistencias ante el presidente Leguía y que además pretendió la unidad del mando en la coalición. Una vez más, como en 1903, 1904 y 1908, la aristocracia civilista le cerraba el paso. Y Pierola, una vez más también, con criterio vertical y no horizontal, se negó a ceder y a apoyar a otros. Según Basadre, profunda era la amargura de Pierola en aquellos días crepusculares de su vida. El 3 de enero publicó una carta para declinar el homenaje que iba a realizarse en su honor con motivo de su cumpleaños y para hacer apreciaciones sobre la actualidad. Pierola dijo: lo sabéis bien, señores, la situación de la patria es de gravedad aterradora. El Perú se hunde día a día, hora a hora, y se hunde exhibiendo la inconcebible inercia de sus hijos ante el asombro desdeñoso de los extraños, la acción letal sobre este pueblo de un largo periodo en su envenenamiento, atmósfera de peste lo rodea, atrayéndole inacción de letargo. Y después de varias consideraciones amargas exclamaba: el imperio de Manco Cápac y Atahualpa, el primero de los pueblos de la España sudamericana, el primero después de su independencia, ¿a dónde ha sido traído? ¿Qué lugar ocupas hoy? No, ningún pueblo atravesó jamás, y por culpa exclusiva de los propios, periodo más doloroso ni más negro de su historia. No, no son las personas lo que necesitamos cambiar, son las cosas. Palabras que bien podrían extrapolarse al contexto social actual en el que vivimos. Ante una manifestación pública que se realizó el 5 de enero, Pierola pronunció desde su casa uno de sus últimos discursos públicos. Allí dijo: compatriotas, durante 50 años he vivido la vida de este pueblo sin perder jamás la fe en sus destinos ni la confianza en que sabría alcanzarlos. Y no la he perdido porque los latidos de mi corazón y los anhelos de mi alma han vibrado junto con el alma del Perú. Es en ella que se ha encendido mi fe y mi confianza en el día de mañana. Sombras de muerte han pasado por este pueblo creando noche empecísima, pero esas sombras se disipan y van a desaparecer y el Perú se levantará. Sí, señores, el Perú se levantará, sin otra fuerza que la suya propia. Asociados a él para levantarlo, tened confianza en que habremos de lograrlo. En una serie de notas a los presidentes de los comités del Partido Demócrata en el país, publicada el 8 de mayo, después de consideraciones sobre la situación caótica del país, Pierola le negó toda ayuda a las elecciones o a sus actos preparatorios y otorgó el calificativo de desertores a quienes la prestaran. Los partidos civil independiente, o sea la facción de civilistas jóvenes en contra del civilismo, el Partido Liberal y el Partido Constitucional no llegaron a nominar un candidato común y hubo mucha gente que creyó inevitable la victoria de Aspíllaga. El tiempo cada vez resultaba más estrecho para organizar una acción contra una candidatura activa y provista de toda clase de recursos. Terminaba ya el proceso eleccionario con la sola candidatura de Aspíllaga y todo apuntaba a que sería electo presidente, cuando bruscamente saltó a la palestra política Billinghurst, prestigiado por su política populista en el municipio de Lima. Billinghurst combatió la candidatura de Antero Aspíllaga y se vio apoyado por un movimiento popular surgido espontáneamente en el país. Una gran manifestación ocurrida el domingo 19 de mayo de 1912 fue decisiva para la victoria de Billinghurst. Se inició en la Alameda de los Descalzos y recorrió las primeras calles de la capital. En él se exhibieron unos carteles con un pan enorme con la promesa de que sería vendido a 5 centavos si Billinghurst llegaba al poder, contrastando con un pequeño pan cuyo precio sería de 20 centavos si subía Aspíllaga. Ofrecimiento demagógico que fue el origen del apodo de pan grande dado a Billinghurst. De otro lado, Pierola, el viejo caudillo demócrata y amigo de Billinghurst, se abstuvo de dar su apoyo a este movimiento. Los oponentes de Aspíllaga constantemente mencionaban que él era el hijo de un ciudadano chileno y de una dama peruana, acusando
acusándolo de ser un peruano chileno incapaz para el cargo. Amparado por su arrolladora popularidad, Billinghurst solicitó la nulidad del proceso eleccionario, arguyendo, entre otras razones, que no se había inscrito en el registro muchos ciudadanos. El 25 de mayo, día inicial de las elecciones, los partidarios de Billinghurst organizaron un paro general en Lima y recorrieron las calles para romper las mesas electorales y poner en fuga a su personal. Estas jornadas del 25 de mayo de 1912 son muy importantes, puesto que el pueblo impidió la celebración de las elecciones y llevó al poder a Guillermo Billinghurst. El fenómeno que para muchos especialistas significó el ingreso de la masa popular a la vida política nacional, se ve claramente en este hecho. Según Luis Torrejón, un factor clave para entender las jornadas de mayo reside en las diferencias de percepción que tuvo el pueblo de los dos opositores. En Billinghurst se quiso ver a un exitoso salitrero proveniente de la zona cautiva del sur del Perú. Los deportados de Tacna y Arica se hallaban en la capital en mayo de 1912, a un caudillo pierolista, a un combatiente de la Guerra del Pacífico y a un benefactor de los pobres. Sobre Aspíllaga, en cambio, candidato oficial, pasaba el lastre de ser hijo de un chileno y de que su fortuna la hubieran construido los braceros de sus haciendas. Para algunos observadores de época, especialmente los civilistas, no fueron más que manifestaciones callejeras de la plebe envalentonada. Para otros, en cambio, las heroicas jornadas de mayo representaron la oposición de la voluntad popular al continuismo encarnado en el candidato leguista y la opción por el candidato de los pobres. Se trató en parte de un grito desarticulado que reclamaba ciudadanía siempre dentro de los límites de una sociedad tradicional. En palabras del Águila, la coyuntura de 1912 significó la entrada a la escena política de la masa urbana, pero, como hemos dicho, no es que propusiera un sistema democrático alternativo, persistieron más bien las directrices de la república aristocrática, mezclar los ideales jerárquicos de nobleza con los democráticos modernos, de tal forma que se constituya un Estado nacional de ciudadanos, pero de diversa calidad. Los civilistas, incapaces de manejar las fuerzas sociales emergentes, acordaron complacer el pedido popular. El Congreso anuló las elecciones y el mismo Congreso eligió presidente de la República a Guillermo Billinghurst para el periodo 1912 a 1916. Esto sucedió en agosto de 1912. A cambio, los civilistas obtuvieron que Roberto Leguía, hermano del presidente, fuera el primer vicepresidente y el Congreso eligió al segundo vicepresidente, que fue Lizardo Alzamora. El presidente Billinghurst. Guillermo Enrique Billinghurst Angulo, como nuevo presidente, asumió sus funciones el 24 de septiembre de 1912. En la sesión de Congreso en que prestó juramento, entre denuestos al jefe de Estado saliente, hubo fervoroso entusiasmo y se cantó con júbilo el himno nacional, pero la nueva administración no alcanzó a durar 2 años. El primer gabinete de Billinghurst fue el siguiente: Elías Malpartida, presidente del Consejo y ministro de Gobierno; Wenceslao Valera, ministro de Relaciones Exteriores; Baldomero F. Maldonado, de Hacienda; el general Enrique Varela, de Guerra y Marina; Francisco Moreira y Riglios, de Justicia e Instrucción; y Fermín Málaga Santolaya, ministro de Fomento. Aunque hubo en este gabinete relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, y uno de sus miembros, Valera, había tenido destacada actuación en la Alianza Civil Independiente Liberal Constitucional, no constituyó un equipo político sino administrativo. Después de jurar la presidencia, Billinghurst dio lectura a su programa. Anunció el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muchos han visto en la figura de Billinghurst a uno de los primeros políticos populistas peruanos. Billinghurst prometió que haría un régimen nacional ajeno a las sugerencias partidistas y al influjo de los círculos, y se declaró contrario en lo absoluto a los antiguos y gastados métodos. Hizo el elogio de la paz, del orden y de las instituciones. Defendió la prosecución de las obras públicas iniciadas para no malgastar caudales y energías. Habló de una política
política de paz, decoro y justicia en el orden internacional. Asimismo, dedicó un rápido acápite a la lucha contra la desocupación, al impulso de la inmigración europea, a la necesidad de extender o ampliar la ley de accidentes de trabajo, al desarrollo de la instrucción, la irrigación y la construcción de casas para obreros, a la reforma de los institutos armados y al mejoramiento y seguridad y servicio de los puertos. Según Basadre, en el campo social se anunciaron todas estas mejoras. Dentro del plano político surgían el compromiso de dar autenticidad y limpieza al sufragio y el de hacer un gobierno de concordia y de unión. Se dice que entonces expresó privadamente Billinghurst su anhelo de desempeñar ante los partidos el papel que había cumplido en Inglaterra la reina Victoria. Según Pizzi Romero, Guillermo Billinghurst, a pesar de un discurso populista, no deseaba destruir el orden existente, pero sí transformando lo suficiente para que tanto el rico como el pobre pudieran beneficiarse de él. Para Billinghurst, la supervivencia del sistema dependía de las concesiones voluntarias a las masas por parte de la clase gobernante. Su plataforma incluía una reforma electoral, mayor reglamentación laboral y una deselitización del gobierno. A través de estas promesas y junto a la dogmática de pan a 5 centavos, Guillermo Billinghurst aseguró la participación decisiva del mundo laboral y de la plebe de Lima en una coyuntura clave de la historia política. Una vez en el poder, Billinghurst implementó reformas importantes como la jornada laboral de las 8 horas, el derecho a la huelga y a la negociación colectiva, pero, según Pizzi Romero, este nivel de progresismo no fue tolerado por los otros partidos y una espontánea alianza de los civilistas, liberales y constitucionales se formó para bloquear las iniciativas de Billinghurst. Para Pizzi Romero es debatible si esto se debió a razones ideológicas, puesto que muchas de las reformas de Billinghurst también eran propuestas por los miembros más progresistas de los otros partidos. Al no contar con el apoyo legislativo, Billinghurst comenzó a gobernar por decreto y, más importante aún, a través de la presión de las masas, pero una ola de demostraciones violentas como el ataque a la casa del expresidente Leguía, quien luego fue deportado, así como rumores de que se iba a disolver el Congreso, hicieron que el ejército, empujado por la oligarquía, interviniera en 1914. Una mirada más detallada del gobierno de Billinghurst y sus consecuencias la da el doctor Humberto Leceta Gálvez en su tesis intitulada Las multitudes políticas de Lima y Callao de 1912 y la elección de Billinghurst, la cual exploraremos en el siguiente video de esta serie. Antes de pasar al fin de la República Aristocrática o República Oligárquica, veamos la muerte de un personaje que a través de todos estos videos se ha hecho presente directa o indirectamente. Según Basadre, después de haber sido el primer ciudadano del Perú, Pierola conoció 14 años de contrariedades. Su biografía íntegra entre 1899 y 1913 fue tan triste como altiva. Mientras más se adentró en la vejez, más golpes de la vida recibió. Los hombres no nos buscan sino cuando nos temen o tienen algo que pedirnos, y él, sobre todo al seguir la avasalladora popularidad de Billinghurst y el triunfal ascenso al poder de este antiguo adepto suyo, pudo sentir quizás a veces que se hallaba sumergido en el olvido, helado infierno para quienes aman la gloria. A mediados de 1913 se divulgó la noticia de la enfermedad de Pierola y de la gravedad que ésta revestía. Al domicilio del paciente acudieron miles de personas y de toda condición social, entre las que estuvieron el presidente Billinghurst y, en un gesto muy celebrado, el expresidente Leguía. Pierola entró en la etapa de la agonía en la madrugada del 23 de junio. Sus últimas palabras fueron: "Ya es en vano". La multitud acudió contrita a la modesta casa de la calle Milagro, como otras veces se había agolpado jubilosamente ante ella para escuchar su palabra y aclamarlo. El fallecimiento se produjo en la noche de ese mismo día. Muerto, el rostro del viejo caudillo parecía un campo de batalla cubierto de ideas vencidas. Toda idea que desde hacía más de medio siglo agitara el océano del espíritu nacional había marcado sus surcos en aquella faz, y estos surcos se ahondaron al convertirse en un estoico
él, que había sido en su mocedad un sibarita. Este hombre, para quien tantos tuvieron innumerables veces mofa y dicterios, era objeto de íntima veneración en el pueblo, como si se transformara en capilla una taberna y se orase unciosamente en el mismo sitio donde otros blasfemaron, hablaron de delitos o negocios sucios, o pidieron vinos y dados. El 26 de junio tuvo lugar el sepelio. Hubo en él muchos rostros férvidos que con esfuerzo reprimían las lágrimas, caídos a las manos los sombreros. Este acompañamiento de la muchedumbre a Pierola en su último desfile, con gentes de trajes raídos y de ropa buena, sin distinción de razas, nivel educacional, profesión, procedencia o edad, según Basadre, por mucho tiempo no debe ser olvidado e históricamente aparece como un póstumo manto de protección para el nombre, el recuerdo y el honor del caudillo demócrata contra la injuria, la difamación o el silencio de los intereses y de las pasiones que lo siguen combatiendo o negando después de muerto. Durante algunos años después todavía se escuchó en las voces de las personas más pobres o de patriotas fervorosos el grito de ¡Viva Pierola! Finaliza Basadre mencionando que dejó el caudillo demócrata una leyenda, pero no un partido organizado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que todas las fuentes usadas están en la caja de la descripción del video. ¿Te están gustando estos episodios? Si es así, regálame un buen like y suscríbete a este canal. Ya sabes, comparte este video y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.